¿Ya lo encontró? ¿Lo leemos? ¿O ya lo guardó? Ok, ¿quién quiere leerlo? Por acá, a ver, vamos. ¿Listo? ¿Por acá ya? A ver, vamos a leerlo por acá. Miren que este riesgo es el riesgo que se presenta en este tipo de escenarios. Es el acto de ignorar a una persona y al propio entorno por concentrarse en la tecnología móvil, ya sea un teléfono inteligente, tablet, PC, portátil u otro objeto inteligente. Ok, entonces, vamos a intentar disminuir el fabbing. Se lee fabbing. Fabbing. Todos tenemos ocupaciones, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos trabajo pendiente, todos tenemos familia, todos tenemos algo que hacer. Sí, sí, sí. Pero bueno, intentemos concentrarnos al máximo acá para sacarle el máximo provecho a esto. Bien. Cuando yo ya identifico entonces el riesgo, vamos a hablar ya y ya lo valoro, el riesgo inherente, entonces empiezo a calificar los controles. Necesito identificar los controles. Repito, ¿en dónde están los controles existentes dentro de la organización? ¿Dónde están? En los procedimientos, en las caracterizaciones de procesos, en los indicadores. Por acá me dicen que en los manuales. Los manuales son una parte del control, pero si no se comprueba que ese manual se está cumpliendo, todavía no es un control. El manual es solo el criterio. Y aquí de una vez aprovecho para mencionarles, miren, acordémonos que yo mencionaba el tema de que se compara el criterio contra la condición real en la que se encuentran las cosas. Y ese criterio, pues, es el deber ser. Ese criterio, si yo quiero determinar de dónde proviene el criterio, o sea, ese deber ser, yo aprovecho un acrónimo, Clio, porque nos acordamos de esa marca de vehículos. Los criterios salen, requisitos establecidos por el cliente si la organización decide aceptarlos, los requisitos legales, los requisitos internacionales y los de la organización. Es decir, que un auditor, si un auditor no toma como base alguno de estos cuatro, se está inventando el hallazgo, se está inventando la observación. Lo hace por su propio criterio y no porque existe un criterio real establecido. ¿De acuerdo? Los Clio. Bien. Y la condición, entonces, la realidad. Cualquier diferencia entre el deber ser y el ser, cualquier diferencia, eso es las cosas por su nombre, hallazgo. No, es que aquí al representante legal no le gusta ese nombre porque es que eso es muy maluco, sufre el corazón, tiene marcapasos. Entonces, observación. En términos de calidad, si estuviéramos en términos de calidad, se denominaría no conformidad. Y en términos de gestión del riesgo, se denomina riesgo materializado. El propósito del control es, por supuesto, que contrarrestar, sí, llevar los riesgos a niveles aceptables. ¿A través de qué? De controles. Controles que ataquen ¿qué? Las causas que originan los riesgos. Entonces yo tengo que estar comparando los controles contra las causas que originan los riesgos. Y eso sí se hace allá en el mapa de riesgos. En el mapa de riesgos yo tengo un análisis de causas, dejo las causas principales, las causas que originan ese riesgo, identifico cuáles son los controles que atacan esas causas. Si a mí
un control que tenga la entidad no ataca alguna de las causas priorizadas de ese riesgo, ese control no me sirve. No me sirve, no sirve. Así de fácil. Bien, entonces, riesgo materializado o hallazgo. Y decíamos acá, para quienes están acabando de ingresar, tenemos que entre el último ahí que va ingresando, 5, 4, 3, 2, 1, ingresó. Fabinc. Estamos no al Fabinc, la campaña del día de hoy. No al Fabinc. ¿Ok? Vamos a evitar esto, el Fabinc. Entonces, ¿qué es esa vaina para los que acaban de llegar? El docente se la fumó verde. Fabinc. Ningufoneo. Es el acto de ignorar a una persona de su propio entorno, a las personas de su propio entorno por estar concentrado en la tecnología móvil. Bien. Entonces, yo ya tengo el riesgo y ya tengo identificado y tengo valorado el riesgo, entonces ahora empiezo a analizar los controles. ¿Qué pasa con los controles? Resulta que dijimos que cualquier diferencia entre estos dos es un hallazgo o un riesgo materializado, y un hallazgo o un riesgo materializado me debe llevar, todo esto me debe llevar a un análisis de causas. Análisis de causas. Y las acciones deben ir a prevenir esas causas. Resulta que yo tengo que entrar a evaluar los controles. Los controles internos no están en la oficina de control interno, como bien lo decía yo esta mañana, sino que los controles están dispersos por todo lado, pero los encuentro normalmente en las caracterizaciones de proceso, en las actividades del verificar y del actuar de la caracterización, y en los procedimientos los encuentro, acuérdense de los flujogramas, aquí inicio, aquí una actividad de transformación, aquí que entonces llego y documento la cosa, y por acá entonces que tengo un punto de decisión, y que si sí cumple, entonces continúa el ciclo, y si no cumple, entonces se devuelve para reprocesar. Aquí hay un punto de control en los procedimientos, en los rombos, en la descripción de esa actividad de verificación, esa tarea, porque los procedimientos están compuestos por tareas. ¿Qué debe aparecer entonces en los controles? ¿Cuáles son las características de los controles? Los controles deben tener un responsable. Ese responsable debe tener, además de responsable de ejecutar el control, debe tener segregación de funciones. O sea, autoridad para ejercer el control. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser juez y parte. Entonces la idea es que los controles, las actividades de control, se ejecuten por personas diferentes a las personas que ejecutan la actividad que es controlada. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Bien, otra de las características que debe tener un control, debe tener una periodicidad. Una periodicidad. Es decir, cada cuánto se debe ejecutar el control, cada cuánto se dispara el control. Ok, o si no, cada vez que se adelante tal actividad, se debe ejecutar tal control. Periodicidad. 3. Debe mencionar cuál es el propósito del control. Y ya lo mencionamos antes del break. Este es el momento de hacer la siesta para los que hacen la siesta a la comida. Entonces, el propósito es o prevenir o detectar. O sea, preventivo o detectivo. Los controles, ya dijimos, el preventivo para antes de y el detectivo para el durante. Listo. Les digo yo a mis estudiantes de posgrado que
para aquellos que sufren de insomnio, yo vendo grabaciones de estas clases y es tratamiento efectivo contra el insomnio. Entonces no falta el que después al final de la charla me dice, yo quiero una grabación de esas, ¿a cómo? Bueno, ok. Me debe decir, además de eso, cómo se ejecuta el control. ¿Cómo ejecutarlo? Instrucciones. ¿Cómo debo aplicarlo? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se aplica el control? Ok. Me debe decir qué hacer con las desviaciones. Con las desviaciones. ¿Cómo así las desviaciones? Pues cuando la condición es diferente del criterio. Cuando el ser es diferente al deber ser. ¿Qué se debe hacer en ese momento? Pues se debe analizar por qué y se debe adelantar acciones correctivas o acciones preventivas. Eso debe decirlo el diseño del control. ¿Qué hacer con las desviaciones o a veces le llaman excepciones? Si estoy analizando un control existente, ojo con lo que voy a explicar acá. Si es un control existente, significa, los controles existentes son los que ya están en los procesos y procedimientos. Significa que ya debería tener historial de esto. Entonces aquí es ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo con esas desviaciones? Si es evaluando controles existentes. Si apenas estoy diseñando el control, entonces en el diseño debo mencionar qué hacer con las desviaciones. Y por último, ¿qué soporte queda de su ejecución? ¿Qué soporte? Esos requisitos deben cumplir los controles dentro de las caracterizaciones de proceso, dentro de los procedimientos documentados y en los indicadores esa información debe aparecer en la ficha técnica del indicador u hoja de vida del indicador. Si yo no tengo esas características allá en los procesos o en los procedimientos, pues estoy invitado a que empiece a hacer los ajustes correspondientes a mis procesos y procedimientos. Sí, en la ficha técnica u hoja de vida del indicador. Ok. Entonces, dijimos actividades de control. O sea, aquí es en donde, aquí hay una pregunta, ya le doy la palabra atrás. Aquí es donde el sistema de control interno se enlaza con el sistema de gestión de riesgos en las actividades de control. Miren, si por aquí levantaron la mano, ya ahorita le doy la palabra para que reciba el micrófono. En un segundo termino esta explicación. Miren, las entidades públicas y cualquier empresa, y aún nosotros como personas, somos como, yo comparo la gestión y el control como las aerolíneas, ese servicio que nosotros hacemos uso, que son las aerolíneas. Nosotros vamos y queremos ir de un punto A a un punto B para que en ese punto B cumplir X compromiso. Ok, y la gestión es, para mí, como usuario, es que me lleven cómoda,
tranquila y rápidamente del punto A al punto B. Que yo tenga un sitio cómodo para poder esperar, que no me hagan esperar demasiado, que me permitan abordar sin contratiempos, que en el avión me ubique rápidamente, que no tenga tantos altibajos ese avión, tanta turbulencia, que llegue al punto de destino, que cumpla el itinerario, que llegue al punto B en el tiempo establecido y cumpla mi compromiso. Gestión. Pero por debajo de esa gestión, para que ese avión me lleve del punto A al punto B, todos los controles que se mueven, los técnicos aeronáuticos, los ingenieros aeronáuticos, díganme los de la Fuerza Aérea, todo el tema, catástrofes aéreas, Nat Geo, una tuerca que no se apretó en su momento hizo caer un avión. Entonces necesitamos el control interno. Ahora, el tema de seguridad para que no me ingresen artefactos extraños, cosas peligrosas en el avión, etcétera. Una cantidad de cosas que necesito para asegurar que ese vuelo no sufra tropiezos. ¿Sí? Eso es control. El check-in, el web check-in, que sí sea la persona la que está viajando, etcétera, etcétera. Una cantidad de controles. Pero resulta que nosotros como usuarios solamente vemos la gestión. No vemos el control. El control está por debajo de la mesa, está por detrás del telón. No es protagonista, el control no es protagonista. Pero el control se necesita. Necesitamos asegurar que la gente que tiene que apretar las tuercas las apriete. Y que la persona que tiene que supervisar que ese señor apriete las tuercas lo supervise. Para que ese avión no se caiga, y eso es la comparación con las entidades públicas. Las entidades públicas tenemos una planeación estratégica, estamos en un punto A y queremos estar en un punto B en el cuatrenio, o queremos a mediano plazo cumplir una visión con V, queremos estar en ese punto B. Para poder llegar a ese punto B sin contratiempos necesito gestionar el riesgo. Necesito asegurarme que la gente que tiene que apretar las tuercas las apriete, que el que supervisa, supervise, y que el que evalúa, que el que supervisa haya hecho la evaluación. Todas las líneas de defensa, y ahí vamos a entrar al tema de las líneas de defensa. Para que esa entidad no se caiga en pleno vuelo y un plumazo no acabe con la entidad. Entonces, venimos con el siguiente componente, información y comunicación. ¿Alguna cosa? Ok, gracias. Ok. Para quienes necesitan el certificado de asistencia o de comisión o lo que, entonces al final para que en ese mismo, en donde se registraron, les van a enviar esta información para quienes, repito, requieran de esa constancia de llegada. Ahora sí tenemos una pregunta por acá. Así como existe una hoja de vida para los indicadores donde se consignan esas características de los controles, de diseño de los controles, yo quisiera saber, por ejemplo, en un manual de contratación, ¿dónde podemos ubicar esas características para que haya un control adecuadamente diseñado? Bien. Y en procedimientos, porque en procedimientos, por ejemplo, hay puntos de control, pero con esas características, donde uno en las entidades es que necesitamos empezar a ajustar esas características para cumplirlas dentro de los procedimientos, dentro de los procesos, dentro de los indicadores en la ficha técnica y hoja de vida de los indicadores. Cuando yo hablo de un manual, pues el manual tiene unas instrucciones y los manuales deberían decir el cómo, y dentro de ese cómo debería estar explicado todas esas características. Pero, ¿de acuerdo? Pero la idea es que esos manuales se cumplan. Cuando se ejecuta, se cumple con la política establecida en ese manual, estoy ejecutando el control. Mientras tanto, simplemente es letra muerta. ¿De acuerdo? Entonces, los manuales y las políticas normalmente se aterrizan a través de procedimientos. Puedo tener el manual, pero todo eso está aterrizado en un procedimiento, y en el procedimiento debo tener todas estas características allá explícitas
no implícitas. Bien. Volvemos acá entonces. Información y comunicación. Si ustedes recuerdan, hay una dimensión en mi PG que se llama información y comunicación. Y aquí hay un componente de información y comunicación. Y entonces, y a mí me gusta hacer esta pregunta, y es la diferencia entre información y comunicación. Pues todos los días usamos esas palabras, pero ¿y la diferencia? La información es la idea, el contenido, los datos procesados que quiero transmitir. ¿Sí? La idea, el contenido que quiero transmitir. La comunicación son los canales a través de los cuales transmito esa información. ¿Sí? Los diferentes medios de comunicación. Entonces, resulta que acá nos están hablando de información y comunicación, y allá una dimensión información y comunicación en mi PG. Resulta que en mi PG, la dimensión información y comunicación es esa información que se mueve hacia arriba y hacia abajo, de la entidad, a través de la entidad y hacia afuera de la entidad, para la gestión necesaria hacia el logro de los objetivos. Estoy hablando dimensión 5 de mi PG, dimensión 5, información y comunicación. Pero componente 4 del MESI es, por un lado, ¿cómo controlo la información y comunicación? ¿Cómo la controlo? Para asegurar. Y 2, ¿cómo fluye la información y comunicación de la entidad en la entidad para el funcionamiento del control interno, de los controles internos? Esa es la diferencia. Aquí es para el control y en mi PG es para la gestión. Y a lo último acá, en el componente 5, actividades de monitoreo. En actividades de monitoreo están dos grandes aspectos. Uno, la autoevaluación. Allá ustedes lo van a encontrar como las famosas evaluaciones continuas. Evaluaciones continuas. ¿Qué son las evaluaciones continuas? La autoevaluación. ¿Y quién hace la autoevaluación? En resumen, los dueños de proceso. El nivel directivo. Ya vamos a hablar del tema, porque ahí vienen las líneas de defensa. Y las evaluaciones separadas. ¿Qué son las evaluaciones separadas? Las auditorías. Las auditorías internas. Entonces, acá se cierra el ciclo PHBA porque aquí también, del sistema de control interno, acá se cierra el ciclo PHBA porque acá estoy verificando a través de autoevaluaciones y de evaluaciones independientes, verificando el estado del sistema de control interno, de los controles para asegurar la gestión, y entonces reporto o informo esas fallas en los controles para hacer los ajustes del caso. Cierro el ciclo PHBA. Ok, y entonces esto, además de todo este tema, nos trae las líneas de defensa. Este tema de las líneas de defensa es un tema que proviene de unos estándares internacionales, además de COSO. Realmente les digo, miren, COSO y MESI, acá, en evaluación del riesgo es donde trae los lineamientos para el modelo de las líneas de defensa. Y las normas internacionales de auditoría interna basada en riesgos también. Líneas de defensa. Bien. Entonces tenemos una línea estratégica. Ya dijimos qué es la línea estratégica. La línea estratégica es la alta dirección y el comité de coordinación de control interno para las entidades que son 100% públicas. Para las entidades que son industriales y comerciales del Estado o de economía mixta y que cuenten con comité de auditoría, entonces deben coexistir esas dos instancias. Coexiste el comité de auditoría y coexiste el comité de coordinación de control interno. Y el comité de auditoría sería la máxima instancia porque normalmente en ese tipo de entidades el comité de auditoría está conformado por
integrantes de la junta directiva. Y la junta directiva son integrantes que son independientes a la entidad, no tienen cargos administrativos dentro de la entidad, por tanto son más objetivos. Entonces, ese comité de auditoría sería el que aprueba el plan anual de auditorías, aprueba el estatuto de auditoría de la Oficina de Control Interno, dirime los debates que haya entre auditados y auditores, entre otros aspectos. Bien, eso es, repito, la línea estratégica. En el sector privado, esa línea estratégica se llama gobierno corporativo. Es decir, la Asamblea General de Accionistas, cuando aplique, la Junta Directiva y el Comité de Auditoría. En el sector privado funciona así. ¿Qué sucede? Que en el sector privado, ese gobierno corporativo, aquí voy a aprovechar para hacer la explicación, ese gobierno corporativo está, ya dijimos, la Junta Directiva, la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Comité de Auditoría. Ok. Es la máxima instancia de gobierno de la organización en el sector privado. Y entonces ellos, siendo esa máxima instancia de gobierno, tienen que nombrar al director de auditoría interna. Nombran al director de auditoría. Ellos, los dueños. Estoy hablando del sector privado, para luego irme a cómo quedó en el sector público este tema. Ellos tienen que hacer, estos señores que son los dueños, tienen que hacer una doble delegación de responsabilidad y autoridad. Una delegación de responsabilidad y autoridad en la alta dirección. Es decir, ellos nombran al presidente, gerente general o director general de esa empresa. ¿Para qué? Para que este señor administre los destinos de esa organización, en pos de los objetivos de los dueños. Pero para ellos, para que los dueños se aseguren que este señor de la alta dirección sí esté trabajando en pos de los objetivos de los dueños, también nombra al director de auditoría interna. Entonces aquí viene una dependencia funcional del director de auditoría interna de la junta directiva y una dependencia administrativa del director de auditoría interna en el presidente de la compañía o gerente general. ¿Hasta ahí vamos? Dependencia funcional. ¿Qué sucede con ese tema de la dependencia funcional? De ahí viene el término, una de las dos grandes características del auditor, la independencia. La independencia, que es uno de los dos grandes principios de la auditoría, es la dependencia funcional que tiene el director de auditoría del máximo organismo de gobierno de la organización. Eso es independencia, de la dependencia funcional. Y la objetividad, porque se suelen confundir esos dos términos, la objetividad va de la mano de la imparcialidad, de estar libres de conflictos de intereses, en donde yo no evalúo aquello en lo que yo participo. Entonces, este señor no participa de los procesos, y eso lo dice el parágrafo único del artículo 12 de la ley 87 del 93. Que no participará a través de refrendaciones y no sé qué más. Ok, entonces, tercera línea de defensa. Esta es la tercera línea de defensa. La auditoría interna. Ok, resulta que tenemos una primera línea de defensa que está dividida, entonces esta dijimos ya, esta es la tercera. La primera línea de defensa está dividida en dos grandes partes. Dos grandes partes. Por un lado,
tenemos las medidas de control interno. Esas medidas de control interno viene a ser el autocontrol. Voy para allá, voy tantico, voy para allá. De una vez ya que tocó el tema. Las medidas de control interno son los controles del día a día. Aquí estamos hablando de la primera línea de defensa, que no se nos olvide, mire, primera línea de defensa. La primera línea de defensa está conformada por los controles del día a día, de la operación. O sea, son los controles que se enfrentan a las causas de los riesgos del día a día en la operación. Ya vamos a hacer ejemplos. Pero acá las medidas de control interno son realizadas por personas que conforman el equipo de trabajo de colaboradores en la entidad, la organización. No son jefes. Ojo, las medidas de control interno son desarrolladas por profesionales que no tienen cargo de jefes. Mientras que aquí tenemos algo que se denomina control de gerencia operativa. Los controles de gerencia operativa, hablo pasito para no despertar a algunos, los controles de gerencia operativa son los controles ejercidos por alguien que tiene un cargo de responsabilidad como jefe. Como jefe. Puede ser cualquier nivel, ya voy a hacer ejemplos, porque con ejemplos es que se entiende esto, con casuística. Ya vamos a hacer casos, ya vamos a hablar de casos. Repito, estos son controles del día a día hechos por un jefe, en cualquier nivel, cualquiera, no hay nivel que se salve el jefe, puede hacer un control de gerencia operativa. El gerente general, el director general, puede hacer un control de gerencia operativa. ¿Cuándo? Cuando le está revisando a su secretaria que el oficio o la carta salga como debe ser y le corrige un párrafo, una ortografía, una redacción, y dice cámbiamelo así, cámbiamelo así. Eso fue un control de gerencia operativa. Es un control del día a día. ¿De acuerdo? Ahora, medidas de control interno. Las medidas de control interno, entonces, por ejemplo, cajas menores. Resulta que sabemos nosotros normalmente en las entidades tenemos cajas menores, en las organizaciones cajas menores, son varias. A veces hay cajas menores hasta de 100 millones de pesos, pero les llaman caja menor. Entonces, cajas menores. La persona que administra la caja menor no tiene que tener magíster para administrar la caja menor. Entonces, se coloca en un analista, en un profesional X, la responsabilidad de la caja menor. Ese profesional, pues, registra en un libro, o en un Excel, o en un software, las salidas, las entradas de dinero, los documentos que soportan los gastos establecidos. Entonces tiene registros de salidas, de entradas, soportes, una cajilla de seguridad, o en el peor de los casos en la billetera anda con la plata de la caja menor. Bueno, tiene unos controles. Eso son medidas de control interno. Eso que él tiene para salvaguardar los recursos, los dineros de la caja menor. Resulta que esa caja menor, si tiene hay un jefe de grupo, hay un coordinador de grupo o un jefe de área, y este jefe de área dice, oiga, yo tengo en esta área una caja menor, y lo tiene Carlos. Oiga, yo voy a hacerle arqueo a esa caja menor, o voy a mandar que a uno de mis pupilos le haga arqueo a esa caja menor, porque es que no es que está en mi área. Entonces digamos que estoy en talento humano, y en talento humano, entonces alguno de los jefes en talento humano dice, venga, vaya y hágale arqueo a la caja menor que maneja Carlos, y me reporta y tomamos decisiones cómo va la cosa y si sí o no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Resulta que aquí es donde empezamos a hacernos una serie de preguntas para diferenciar entre lo que es segunda línea de defensa
y lo que es primera línea de defensa. La segunda línea de defensa, para que algo sea segunda línea de defensa, tiene que haber, primero, ser ejercido por un jefe, pero ser ejercido por un jefe del nivel directivo medio o alto. Pero hasta ahora, eso aquí también se puede, un control de gerencia operativa también se puede por un jefe de nivel directivo medio alto. Lo que pasa es que también lo hacen de nivel directivo bajo. Ok. Entonces repito, la segunda línea de defensa, la primera condición. Primera pregunta que me debo hacer. ¿Es alguien del nivel directivo medio alto? La segunda pregunta. ¿Esa persona o ese cargo responde de manera transversal ante toda la entidad por esa temática? Esa es la segunda pregunta. Responsabilidad transversal. La segunda pregunta. La tercera pregunta. ¿Implica revisión en otras áreas o procesos? ¿O en gran parte de la entidad? Entonces aquí estamos diciendo que en talento humano, incluso el mismo director de talento humano, puso un pupilo y dijo, venga, yo tengo una caja menor, hágame un favor, hágale arqueo de caja menor, a ver cómo va esa caja menor allá. Tomamos decisiones. ¿Qué línea de defensa sería? Primera. Porque empecemos por, él no responde por los recursos financieros de toda la entidad, el director de talento humano. ¿Estamos hasta ahí o no? Bien. Por eso es que aquí en segunda línea de defensa empiezan a aparecer algo que se denominan los controles financieros. Los controles financieros. Y entonces es quien responde transversalmente por la administración de los recursos financieros. Debe establecer los controles para salvaguardar esos recursos financieros en la entidad. El director financiero. Por aquí hay temas, voy a mencionar esto en desorden, hay temas, aquí hay una cosa que se llama inspección, estoy hablando en el sector privado. En el sector privado se denomina inspección lo que en el sector público es el encargado de los recursos físicos de la entidad, de los recursos físicos, de los activos, de los bienes muebles e inmuebles, por ejemplo. Y entonces, esa labor de inspección es cuando se hacen tomas físicas de inventarios, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto el administrativo, el subdirector o director administrativo tiene dentro de sus controles hacer periódicamente tomas físicas de inventarios para mirar que los activos o los bienes estén donde deben estar y en el estado que deben estar. Entonces, eso, pero resulta que muchas veces, aquí vamos a empezar a hablar, repito, de algunos controles que muchas veces han sido colocados a la tercera línea de defensa por historia, incluso en el sector privado. Entonces dicen, hay que hacer inventario. Inventario, vamos a hacer inventario, toma física de inventarios, la vamos a hacer el sábado para no interrumpir las labores. Control interno, me envía un auditor que esté allá presente y me pasa reporte de esa toma física de inventarios. O sea, delegados de rifas, juegos y espectáculos son los auditores de la Oficina de Control Interno. O dicen, es que vamos a hacer una prueba de continuidad del negocio, sábado a la medianoche. Vamos a probar que los servidores alternos sí puedan despachar o atender a los usuarios en esos servidores alternos cuando se colapse en la sede principal, los sistemas. Control interno, necesito que esté presente y me pasa de informe. Delegados de rifas, juegos y espectáculos. A veces los colocan a los auditores de la Oficina de Control Interno a que participe de jurado en la rifa del carro de fin de año o del electrodoméstico en la fiesta de fin de año. Ustedes son los jurados. Delegados de rifas, juegos y espectáculos. No. Entonces, bueno, todo el tema de
TI, tecnologías de información y comunicaciones, todo lo relacionado. De hecho, acá esto se denomina por allá como todo el tema de seguridad digital, seguridad de la información, pero aquí esto implica también otro tipo de seguridad que ya no ni siquiera tiene que ver con TI directamente. Entonces, cuando hablamos de seguridad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información y seguridad física. Señora, hace parte de la segunda línea. Pero miren, ¿cuándo se convierte en segunda línea? Porque yo dije aquí seguridad física. O sea que los señores de vigilancia de la entrada de los edificios de las entidades públicas son segunda línea de defensa. Son primera línea de defensa. Lo que sucede es que debe haber una jefatura, un cargo, alguien en el nivel directivo que está encargado por la seguridad del complejo, llamémoslo así. ¿De acuerdo? Y entonces cuando esa persona despliega controles para supervisar que sí los encargados de la seguridad, los vigilantes y demás, en cada uno de los pisos estén cumpliendo con su labor, entonces ahí estamos hablando de un control de segunda línea de defensa. Mientras tanto, la labor que realizan ellos es un control de primera línea de defensa. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Aquí vienen temas relacionados con, por ejemplo, calidad y también gestión de riesgos. De una vez toquemos esos temas, porque aquí hablamos de los sistemas de gestión. Miren, de acuerdo con este modelo internacional, y les cuento, así también quedó aterrizado para el sector público. Quien coordina el sistema de gestión que sea basado en norma ISO, repito, quien coordina el sistema de gestión, coordina la realización de las auditorías internas que pide y responde por esas auditorías internas de ese sistema de gestión. En ese orden de ideas, las auditorías internas de calidad que por mucho tiempo estuvieron aquí, ahora pasan acá. ¿Por qué? Las auditorías internas de calidad ISO 9001, las auditorías internas ambientales 14001, las de seguridad de la información 27001, las de seguridad y salud en el trabajo 45000, las de laboratorios de ensayo 17025, etcétera. Son segunda línea de defensa. ¿Por qué? Porque resulta que es una responsabilidad desde acá, transversal ante toda la entidad, porque funcione ese sistema, cumpla con su propósito ese sistema de gestión, ¿sí? ¿Y qué le corresponde hacer a la tercera línea de defensa frente a ese tema, a esos temas como las normas ISO? A la tercera línea de defensa le corresponde ir y evaluar a quienes realizan, a esa dependencia o área que realiza las auditorías de calidad, o si fue ISO 45000, que seguridad y salud en el trabajo, entonces a talento humano, ir y revisar los resultados de las auditorías internas, de la revisión por la dirección, verificar que sí tenga planes de mejoramiento, que se estén cumpliendo, que sean efectivos. ¿Sí está impactando en la mejora eso o no está impactando en la mejora? O sea que un auditor interno de la Oficina de Control Interno debe saber de calidad, sí. ¿Debe saber de seguridad y salud en el trabajo? Sí. ¿Debe saber de seguridad de la información? Sí. Y de cualquier otro sistema. Sí, ¿por aquí hay una pregunta? Ok. Por ahí, bueno, entonces le paso el micrófono acá. Disculpen. En las entidades públicas se tiene previsto hacer las auditorías a MIPG, que es el sistema integrado, pues, por excelencia que hay que implementar. Basado en esto, ¿quiénes están en capacidad de hacer las auditorías? Si, digamos, en las entidades públicas nadie se ha certificado en MIPG, por ejemplo, 1. 2, si los auditores de control interno, pues en mi entidad es uno solo, soy yo jefe de control interno, no tengo equipo, pero hay una funcionaria en calidad, pero que calidad no se ha certificado, o sea, no hemos avanzado en eso. Para hacer las auditorías de MIPG
hay que tener algún tipo de requisito para los auditores. Bien. Miren, aquí hay que hacer varias claridades. Mi PG es un modelo de calidad. Es decir, el modelo integrado Mi PG excede los requisitos de una ISO 9001-2015. Por tanto, de hecho, está a punto de salir un documento desde Función Pública y ser publicado en la página web que dice cómo cumplir con los requisitos de una ISO 9001 a través de Mi PG. ¿Listo? Un auditor que tenga certificación en ISO 9001 puede auditar Mi PG. Estoy hablando en ISO 9001 para auditar Mi PG. No hay necesidad de tener certificaciones de Mi PG. Para nada. Tengo que tener simplemente pues una formación en normas ISO. ¿De acuerdo? Y por supuesto pues conocer el modelo Mi PG para el sector público. Pero conocerlo, pero certificado, no necesariamente. Bien. Entonces acá, vamos a hacer otros ejemplos acá porque aquí es necesario tener claro cuándo es segunda línea, cuándo es tercera línea y por qué segunda, tercera o primera línea. Por aquí me hace falta un tema que son las auditorías, la auditoría externa. Ojo, el tema de la auditoría externa es el equivalente a lo que en Colombia conocemos como revisoría fiscal. A nivel internacional se conoce como auditoría externa porque es el que evalúa los controles internos contables y financieros y dictamina los estados financieros. O sea, en este caso, para Colombia, revisoría fiscal. Y luego vienen los organismos de control. O sea, las asustadurías. ¿Sí? Contraloría, Auditoría General, Procuraduría, Contaduría General, Fiscalía y otras. Ok, organismos de control externo, control gubernamental. Bien, acá. Vamos a seguir haciendo ejemplos acá para empezar, para terminar de entender cómo es este tema. Ahora, esto se llama líneas de defensa. Esto se denomina líneas de defensa, ¿por qué? Porque las entidades ¿de qué se tienen que defender? Pregunto. Porque se llaman líneas de defensa. De las IAS. Se tiene que defender de las IAS. Del riesgo. Las entidades, las organizaciones se tienen que defender del riesgo, no de las IAS, del riesgo. Entonces, para defendernos del riesgo tenemos unos anillos de seguridad. Aquí está el primer anillo de seguridad, el segundo anillo de seguridad, el tercer anillo de seguridad. Entonces, ese primer anillo de seguridad es el que se enfrenta al día a día. Es el que se enfrenta al momento de la verdad con los usuarios normalmente. Allá en la operación. Entonces, a ver, miren, voy a hacer varios ejemplos. Uno, digamos que en la Secretaría General de la entidad, en una Secretaría General, donde llevamos al sector público, en una Secretaría General, él es encargado, entre otros aspectos, normalmente la Secretaría General es encargada del proceso gestión documental, ¿sí? Ok. El secretario general, póngale cuidado, le dice a uno de sus pupilos, hágame un favor, revíseme el archivo de gestión de la Secretaría General y me dice cómo estamos nosotros, porque en casa de herrero asadón de palo. Listo. Línea de defensa. Uy, venga, hagamos un sondeo. Quiero hacer un sondeo acá. A ver, por favor, ¿quiénes dicen que es primera línea de defensa? ¿Quiénes dicen que es segunda línea de defensa? Por favor, hay gente que no vota, no sabe, no responde. No, aquí todos votan. Hay otros que dicen, no, yo no quiero hacer el oso. No, no, no. Acuérdense de las 3 preguntas.
¿Es del nivel directivo medio alto? Sí. Bueno. 2. ¿Responde transversalmente por ese tema? Sí. 3. ¿Pero está verificando en gran parte de la entidad? No. Ah, entonces es primera línea de defensa. Está revisando algo de su día a día. ¿Me hice entender, por favor? Ok, ahora, otra cosa. Miren. El director de talento humano. El director de talento humano llega y dice, venga, muéstreme por favor la evaluación del desempeño que se hizo al personal de aquí de la dirección de talento humano. Muéstreme la evaluación del desempeño de la gente mía, de aquí del área. Entonces empieza a revisar. Y dice, venga, ¿y por qué? ¿Y este señor por qué no llenó la evaluación del desempeño? ¿O por qué no se la hicieron? ¿Qué pasó? Línea de defensa. Primera línea de defensa. Ok. Ahora, si este mismo director de talento humano tiene establecido en su proceso y lo cumple, y dice, ok, vamos a colocar a un gato o a un par de gatos míos de talento humano que vayan y revisen en varias áreas de la entidad que la evaluación del desempeño se esté cumpliendo, como debe cumplirse. Línea de defensa. Segunda, ya. Hoy nos fuimos aprendiendo qué es segunda línea de defensa. Ahora, miren, el jefe de control interno. El jefe de control interno está revisando, le dice a un auditor, venga, muéstreme cómo vamos con esta auditoría, muéstreme qué ha encontrado, muéstreme su programa de trabajo. Empieza a revisar. Dice, venga, ¿y usted por qué? ¿Y usted hizo esta técnica de auditoría? ¿Y qué pasó? ¿Aquí por qué no aplicó entrevista? Debería aplicar una entrevista, una técnica de auditoría. Línea de defensa. 1. Ok. Y él es el jefe de control interno. El jefe de control interno, en teoría, sería la tercera, ¿sí o no? Ah, bueno, vamos a mirar. Ahora, este mismo jefe de control interno dice, oiga, yo tengo que hacer autoevaluación del proceso evaluación independiente o del proceso auditoría interna. Miren, por favor, no llamen a ese proceso control interno. El proceso que maneja el jefe de control interno no lo llamen control interno, porque genera confusión, hace entenderle a la entidad de que él es el responsable del sistema de control interno. Y hoy en el sondeo de la mañana me di cuenta que así es, que la gente cree que es el jefe de control interno responsable del sistema de control interno. Entonces, tengo que hacer la evaluación, la autoevaluación del proceso evaluación independiente, del proceso de auditoría interna. Entonces, pongo a un gato mío a que verifique que ese proceso esté cumpliendo con todos los parámetros establecidos. Línea de defensa. Aquí dicen tercera, otros dicen 2. Segunda. Miren, la primera línea de defensa, ojo con los términos, ya vamos a explicar esos términos. La primera línea de defensa es autocontrol, se resume en el término autocontrol. La segunda línea de defensa se resume en el término autoevaluación. La tercera línea de defensa se resume en el término evaluación independiente. De una vez, aquí, miren. Autocontrol, autoevaluación, evaluación independiente. Y aquí en la alta dirección es la encargada de la autogestión y el gobierno corporativo, el de la autorregulación. Cuando ese mismo jefe de control interno está entregando un informe de auditoría interna línea de defensa, tercera línea de defensa. O sea que el jefe de control interno puede ser de la 1, de la 2 y de la 3, sí. Los de segunda línea pueden ser de la segunda y de la primera, sí. Es más, este señor de la alta dirección puede ser de la línea estratégica de defensa cuando él está participando del comité de coordinación de control interno. Acuérdense que el comité de coordinación es línea estratégica de defensa.
pero también puede hacer primera o segunda línea de defensa cuando hace la revisión de sus propios temas. O sea que en este caso la tercera línea sería los auditores externos y la oficina de control. La tercera, ya te hago la claridad, no hay lío. La tercera línea de defensa es la oficina de control interno con sus auditores y su jefe. ¿De acuerdo? Que es el que hace la evaluación independiente. La tercera línea de defensa. ¿De acuerdo? Ojo, no todo lo que se llama auditoría interna es tercera línea de defensa. Si yo digo auditoría interna ambiental, línea de defensa, 2. Si yo digo auditoría interna de seguridad y salud en el trabajo, línea de defensa, 2. ¿Quién debe coordinarla, el de seguridad y salud en el trabajo? Talento humano o el que esté respondiendo por ese sistema. ¿De acuerdo? Hay un tema que se llama auditorías forenses. Ojo, ese tema no está muy formal, no está establecido formalmente en el sector público, está mucho en el sector privado. ¿Qué es la auditoría forense? ¿Es ir a medicina legal? No, son las investigaciones de fraude. Las investigaciones de fraude o corrupción. Esas auditorías forenses tampoco las debe hacer la tercera línea de defensa. En el sector privado, ese tema lo va a ejercer segunda línea de defensa, puede ser por acá en gestión de riesgos, o puede ser por acá en seguridad, o puede ser por acá en un tema que se llama cumplimiento. Las oficinas o oficiales de cumplimiento, que son los que verifican que la organización, la entidad cumpla con la regulación externa e interna. Eso sería un tema de segunda línea de defensa. Entonces, y en este año se están emitiendo, desarrollando, estructurando unos lineamientos para que en las entidades públicas haya herramientas para la prevención, detección e investigación del fraude. O sea que eso va a salir muy seguramente en el primer semestre del año entrante oficialmente. En este año se están construyendo los lineamientos. Bien. ¿En qué se quedó? Prevención, detección e investigación. Las 3 etapas. El antes, el durante y el después. Nos sirve el antes y el durante en la gestión del riesgo. Señor. Ahorita, con lo que usted manifestaba de que el jefe de talento humano tiene que ser el líder de auditoría de seguridad en el trabajo, siendo que la oficina de control interno es la que debe liderar por naturaleza las auditorías, ¿debe estar vinculado a esas auditorías o existe algún lineamiento específico donde las auditorías de control interno deben ser aquellas relacionadas solamente con la evaluación independiente institucional de la gestión, o que esos sistemas deben ser evaluados por sus responsables a través de las auditorías? O sea, es como más o menos lo que quiero preguntar. Claro, listo, bien. Todo esto tiene asidero en la regulación vigente en Colombia. A ver si aquí me hago caber esto porque todavía necesito explicar algo de esto. Miren, desde el decreto 1537 del 2001, en su artículo 5, decreto 1537 del 2001 es un decreto reglamentario de la ley 87 del 93, ley marco del control interno, ¿no? En su artículo 5, este mismo artículo que ya les voy a decir de qué se trata, fue recogido por el famoso decreto único reglamentario 1083 del 2015, y el artículo que eso se los aprende Mandrake con esos nuevos números de los artículos, 2.2. cadeneta. Ya me lo aprendí de tanto que lo explico. Es 2.2.21.5.5. Establece que, vale, cuidado, en los documentos técnicos, guías, manuales y demás documentos técnicos en materia de control interno emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública deberán
dice así tácitamente, deberán ser implementados al interior de los organismos y entidades del Estado. Deberán. No dice su mercedcita, hágame el favor, su mercedcita si quiere. No, deberán. Y resulta que el manual operativo de mi PG es un documento técnico. El marco general es un documento técnico. La guía de auditorías es un documento técnico. La guía de gestión de riesgos es un documento técnico. Y ahí está establecido todo esto que estamos hablando acá. Además que el manual operativo de mi PG y el marco general están establecidos por decreto con fuerza de ley, que es el 1499 del 11 de septiembre de 2017. O sea que sí o sí tengo sustento jurídico para que las cosas se hagan como debe, como estoy explicándolas acá. Bien. Volvemos. Entonces, una cosa. Miren, la auditoría externa, que es la misma revisoría fiscal, aquí es donde sí se aplican las NIAs. Las normas internacionales de auditoría externa financiera. En organismos de control, voy a hablar de uno nomás, la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República de Colombia pertenece a un organismo internacional que se denomina, aquí no me cabe, bueno, vamos a hacer lo que quepa, INTOSAI. INTOSAI, con I latina ambas. ¿Qué es ese organismo? Es un organismo internacional que recoge alrededor de no sé cuántos, 150 o más países del mundo, que recoge las contralorías de esos países, y ese organismo internacional emite unas normas internacionales para el ejercicio de la auditoría gubernamental con enfoque fiscal, las ISAI. O sea, las ISAI son normas internacionales de auditoría gubernamental con enfoque fiscal, o sea, para las contralorías. La Contraloría General de la República de Colombia trabaja con estos estándares internacionales desde hace unos años para acá. ¿Qué sucede? Bueno, por acá, en temas de auditoría interna, el Instituto Internacional, el Instituto de Auditores Internos Global, expide el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna. Ese librito azul que les he mostrado en la mañana de hoy. Lineamientos para la segunda línea de defensa. Para la segunda línea de defensa tenemos la Organización Internacional de Estandarización, ISO, con la ISO 19011. La ISO 19011, última versión 2018, sirve para hacer auditorías de sistemas de gestión de cualquier sistema de gestión. ¿Sí o no? Sí, alineamientos para segunda línea de defensa. Otros lineamientos para segunda línea de defensa, por ejemplo, COSO, hoy día MESI, COSO 2013, COSO RM 2017, dan herramientas para ejercer controles en segunda línea y en primera línea y explicar todo este rollo. O sea, a lo que quiero llegar es que existen estándares internacionales y todos estos estándares internacionales están encontrándose en un punto, y es que todas las auditorías deben realizarse basadas en riesgos. Y estamos hablando de gestión del riesgo. Las auditorías se deben hacer basadas en riesgos. Miren, las ISAI son basadas en riesgos. La Contraloría General de la República los auditores de la Contraloría General de la República están aprendiendo a hacer auditorías basadas en riesgos. He estado en diferentes escenarios a partir de diferentes partes, porque no solamente estoy con función pública, en donde he venido entrenando a los auditores de Contraloría en diferentes partes del país para hacer auditorías basadas en riesgos. Hay una ISAI
que es la ISAI 9100, le dice a los señores auditores de Contraloría, señores auditores de Contraloría, básense en los informes de auditoría interna, la ISAI 9100. La NIA 610 le dice, señores revisores fiscales o auditores externos financieros, básense en los informes de auditoría interna. La norma internacional de auditoría interna 2050. Les voy a leer lo que dice esa norma. Pero esa norma lo que dice es, señores de auditores internos, coordinen con los otros proveedores internos de aseguramiento. Estos son proveedores internos de aseguramiento. ¿Por qué proveedores internos de aseguramiento? Porque ¿quién es el principal proveedor de aseguramiento? Auditoría interna, porque es evaluador independiente y objetivo. Pero estos también hacen aseguramiento, adelantan aseguramiento, o sea, controles en segunda línea. Acuérdense que aseguramiento es sinónimo de control. Entonces realizan aseguramiento. Entonces, dice, señores, tercera línea de defensa, coordinen con los otros proveedores internos de aseguramiento y externos de aseguramiento, como en este caso revisoría fiscal. ¿Para qué? Para minimizar duplicación de esfuerzos y maximizar la cobertura del aseguramiento. ¿Cómo así? En términos, en español, ¿cómo es eso? Es, hombre, para que no haya fatiga de auditoría, para que no haya fatiga de control. Es que las dependencias dicen, y a veces con justa causa, aquí me la paso atendiendo IAS, me la paso atendiendo, todo el mundo me pide ese mismo documento lo pidió auditoría interna, ese mismo documento lo pidió revisoría fiscal, ese mismo documento lo pidió Contraloría. Entonces, ¿a qué horas trabajo si me la paso atendiendo auditorías? Cuando esta gente, aquí necesitamos es que esta gente empiece a adquirir competencias para que haga bien esa labor de segunda línea de defensa, porque por ahora no las tienen muy bien, salvo el tema de auditorías internas de calidad y demás, que eso sí ya ha venido cogiendo fuerza. Pero necesitamos que empiecen a adquirir mayor fortaleza en esa temática, esta gente. Entonces, pero cuando alguna de estas instancias ya lo haga bien, la tercera línea de defensa puede confiar en la labor que realizan ellos y por tanto la tercera línea de defensa no tendrá que venir y saltarse a evaluar los controles de primera línea de defensa porque la segunda línea ya los está cubriendo y los está cubriendo bien. Aquí hay que empezar a entender también otro tema. Es en qué consiste esa famosa auditoría basada en riesgos. Sí. No, pues de eso se trata. Permítame ver si hay un micrófono para que escuchen allá los que están conectados vía streaming y si no le paso este micrófono. ¿Me colabora, por favor, pasándolo allá? Las entidades públicas vienen de hace muchos años trabajando, entre comillas, la identificación en los riesgos desde la función pública, se han sacado unas guías y demás, pero la realidad es que eso en las entidades públicas no funciona para nada, eso es se hace para cumplir y se publican. Es más, año a año lo que las entidades públicas hacen es copiar y pegar lo del año anterior y lo montan en el nuevo año, teniendo en cuenta que mi IPG tiene inmerso como elemento principal la identificación de los riesgos. ¿Por qué no se hace un despliegue total y general a las entidades públicas como San Andrés Isla, que nosotros para venir a Bogotá es un problema difícil porque el costo es muy alto? Y uno allá no tiene, digamos, el conocimiento técnico con respecto a eso. Entonces, usted decía que las auditorías deben ser basadas en los riesgos. Y si las entidades no tienen identificados los riesgos, entonces ¿sobre qué basamos las auditorías? Bien. Miren, precisamente para ya
para allá iba mi explicación. Acordémonos que todo arranca o todo parte de los objetivos. Ya habíamos hablado. ¿De qué tipo son los objetivos? Estratégicos y de proceso. Pero por el hecho que yo tenga formulado unos objetivos, no significa que yo ya los haya cumplido. ¿Qué debo hacer para cumplirlos? ¿Qué debo adelantar? ¿O ya por formularlos ya los cumplí? Planes. ¿Y los planes están llenos de qué? Actividades. Entonces resulta que yo desarrollo actividades para cumplir con esos objetivos. Pero esas actividades, hay unas actividades que son más importantes que otras. Yo necesito establecer cuáles son más importantes que otras. Cuando todo es importante, nada es importante. Entonces hay unas actividades que son críticas. Críticas. También se denominan factores críticos de éxito. Factores críticos de éxito. O sea, si algo le sucede a esa actividad, el objetivo no se cumple. Si yo, miren, vamos a hablar de un proceso de la NASA súper técnico. Fabricar pasteles de pollo. Fabricando pasteles de pollo, resulta que o pasteles de yuca. Yo tengo que comprar insumos, alistar los insumos, alistar los insumos, preparar el relleno, preparar la masa, fritar el pastel, empacar el pastel, vender el pastel. Ahí mencioné las actividades. Pero hay dos de esas que son claves. Haga usted mal la masa, pásele algo a la preparación de la masa. O pásele algo a la preparación del relleno y se fue al traste la venta de pasteles. Eso es lo que necesitamos identificar acá. Esos factores críticos de éxito. Esas actividades que si algo les pasa, el objetivo no se cumple. Son las más importantes. Esas actividades, desde que nacen hasta que mueren, tienen una mala compañía. Esa mala compañía, yo me les sé el nombre y me les sé el apellido de esa mala compañía. Se llama riesgo y se apellida inherente. Siempre está ahí. Nunca lo deja solo. ¿A qué se dedica el riesgo inherente? A dañarle el caminado a las actividades críticas y a dañarle el caminado a los objetivos. Y lo hace muy bien. ¿Qué tengo yo para contrarrestar ese riesgo? Los controles internos. Las entidades tenemos los controles internos. Esos controles internos están hechos para atacar las causas que generan los riesgos. Los controles internos, ya dijimos en dónde están. Procesos, procedimientos, indicadores, Ok. Hasta acá es responsabilidad de la línea estratégica de defensa, de la primera y de la segunda línea de defensa. Que haya identificados objetivos, bien identificados, actividades, riesgos, causas, controles. De hecho, es la gestión del riesgo. Pero por aquí viene e interviene la tercera línea de defensa. Auditoría interna o la oficina de control interno. Y la tercera línea de defensa le realiza procedimientos de auditoría de una vez. ¿Qué son procedimientos de auditoría? Cuando utilizo dos o más técnicas de auditoría. ¿Qué es una técnica de auditoría? Entrevista, observación,
inspección, recálculo, reconteo, análisis. Hay una cantidad de técnicas. Listo. Entonces tengo procedimientos de auditoría. Esos procedimientos de auditoría se los aplico a los controles. Ojo, por eso se llama control de controles. Las auditorías internas de las oficinas de control interno deben auditar controles, no auditar haceres. O sea que las auditorías van a los controles internos que me atacan las causas de los riesgos inherentes más altos. De los riesgos inherentes más altos. ¿Por qué? Esto es una auditoría basada en riesgos. Yo tengo que fijarme, primero, que esté bien formulado el objetivo. Segundo, que esté bien identificado el riesgo. Que tengamos cuáles son los factores críticos que me aportan a este tema. Que las causas sean las causas que originan ese riesgo. Que los controles sí estén pegándole a las causas que originan ese riesgo. Y entonces, ahí sí, le aplico procedimientos, o sea, varias técnicas de auditoría a los controles internos para determinar si están bien diseñados en cuanto a su diseño y efectividad o ejecución. Las auditorías internas deben estar centradas en los controles. Por eso es una auditoría basada en riesgos. ¿Por qué? Porque estoy evaluando los controles que mitigan los riesgos. Y así no me estoy desgastando. Miren, si yo me dedico a los controles, a los riesgos inherentes más altos, entonces me dedico a lo que es más crítico y no quemo pólvora en gallinazo. No me desgasto. Y si el auditor interno encuentra que la entidad no tenía riesgos identificados o estaban mal identificados, el auditor tiene la responsabilidad de identificar los riesgos. Él, ¿por qué? Por su experiencia, su conocimiento, su bagaje. Si ahí está en la oficina de control interno, no es gratis. Por algo fue ahí seleccionado en medio de tantas cosas que vemos. Entonces, allá en control interno, en las oficinas de control interno, yo le llamo, allá están los super saiyajines, Goku, Vegeta, Freezer, Cell, Majin Buu. Los que más saben y más conocen de la entidad. Ellos tienen que ser los que más saben y más conocen, y ellos tienen que ir a evaluar porque conocen, tienen una visión holística, una visión general de la entidad. Ellos, entonces, el auditor viene, dice, no, ese objetivo está manga por hombro, así que si el objetivo está manga por hombro, pues el riesgo está mal identificado. De una vez tiene que saber cómo está esto. De una vez lleva por ahí 2 o 3 hallazgos debajo del brazo, apenas va a empezar la auditoría. Cuando ya llega a evaluar los controles, bueno, entonces miremos a ver, estos controles, ¿cuáles? Los de los riesgos inherentes más altos. Como la entidad tenía mal identificados los riesgos, entonces el auditor identificó los riesgos y valoró los riesgos con su conocimiento y experiencia. Eso dicen las normas de auditoría. No. Así no funciona. Todo eso sucede a veces así por desconocimiento de cosas. ¿Qué sucede? Que la oficina de control interno identifica riesgos, pero esos le sirven de insumo a planeación para que planeación le haga el tratamiento y toda la metodología de la gestión de riesgos y queden incorporados dentro de los mapas de riesgo. Pero planeación es la responsable desde segunda línea de defensa de que la gestión del riesgo funcione en toda la entidad, como segunda línea de defensa. Bien. Ahora, miren,
vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Muy rápido. Aquí vamos a dejar 2. 3 por mesa. Acá. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, cojan como ejemplo en cada mesa de trabajo un proceso de su entidad. Uno nomás. Un proceso. Y vamos a analizar de ese proceso, vamos a analizar el objetivo de ese proceso. Repito, tomamos un solo proceso. Puede ser el proceso, puede ser un proceso o puede ser un objetivo estratégico. Les doy la oportunidad que sea cualquiera de los dos. Un objetivo estratégico o un objetivo de proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar que tenga características SMART. Nada, muy sencillo, ahí está en el formato, en el formato se dan cuenta, simplemente es colocar un chulito. Un chulito. ¿Qué es? Vamos a colocar, colocamos allá, 3, allí atrás, por acá 3 también. ¿Ya les había dado o no? Ok. Por acá 3. Por acá, al menos se pueden reunir ustedes ahí, por favor. Y acá 3. Uno más por aquí atrás, miren. Miren, el ejercicio es muy sencillo, por favor. Si alguien necesita algún formato más, con mucho gusto. Miren, les explico, es muy fácil. Simplemente vamos a colocar el nombre de la entidad en el encabezado. Vamos a colocar el nombre del proceso. Un proceso, uno nomás. Ok. Vamos, ustedes lo pueden consultar allá de la página web o en sus smartphones. Consultan el objetivo. Ojo. Control C, Control V, pero como aquí lo vamos a escribir a mano, entonces escribimos el objetivo que tiene actualmente, ojo, el objetivo que tiene actualmente ese proceso. Miramos qué características SMART tiene. Fíjense que ahí en el formato tiene la S, la M, la A, la R, la T. Entonces le colocamos un chulito a las que sí y una X a las que no. Cumple. ¿Estamos o no en la redacción del objetivo? ¿Qué pasa? Vamos, cuando ya tengamos qué características no cumple, que simplemente es chulear, proponemos el ajuste a ese objetivo cumpliendo con las 5 características. En especial el para qué, la R de rapidísimo, no, la R de relevante. Y ¿les di hojas allá atrás? ¿A ustedes? ¿Les di hojas? ¿Sí? Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a identificar el riesgo al para qué. Es todo lo que vamos a hacer. El riesgo al para qué de ese objetivo. Solamente el texto. Una frasecita de 2, 3 palabritas y se acabó. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Háganlo en equipo. Y hacemos aquí retroalimentación rápidamente. Yo les asesoro. Mire, otro formatico por acá. Ok. Les dejo otro formato por las dudas. Muy sencillo, miren, si les digo algo, si esto no lo hacemos en la práctica, se nos olvida en media hora después del almuerzo. Si yo no me enfrento a la realidad de mi entidad, de mis procesos, esto se queda en un bonito recuerdo.
Así que, por favor, traten de hacer el ejercicio. Sí, pueden también trabajar con un objetivo estratégico y hacerle la misma operación, tal cual. Medible es cuánto. Medible es cuánto. Acuérdense las preguntas. La S es qué. La M es cuánto. La A es cómo. La R es para qué. Y la T es cuándo. ¿Cómo van? ¿Ya escogieron algún proceso? Puede ser un objetivo estratégico también. Háganlo con un objetivo estratégico si no tienen el de proceso. Y es el mismo ejercicio. ¿Sí? Ajá, correcto. Tiene que ser específico. Tiene que estar explícito. Ahí tiene que decir a 2030. Sí. Tiene que ser textual y explícito en los objetivos esas características. Y eso me sirve para los demás, precisamente porque eso pasa mucho. De acuerdo. Hay una situación, mientras ahí van discutiendo, que les voy aclarando. Miren, las características SMART deben cumplirse, deben aparecer explícitas en los objetivos, explícitas. No es que porque yo tengo por allá un indicador y en ese indicador ahí sí tengo una meta, entonces digo cuánto quiero, entonces pues porque tengo los indicadores sí tengo el cuánto. No, en el objetivo debe aparecer explícito. ¿Sí? Ok. Ajá. Ahora vamos a trabajar el... Perfecto. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Simplemente Colocar sí ahí vamos a colocar un chulito a los que sí cumple y una X a los que no cumple. y promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios. Ahí ¿Es específico? Sí. solamente está diciendo el qué. No dice más nada. No dice cómo, no dice para qué, no dice cuándo y no dice cuánto. Ahí de una vez. Y ustedes van a poder, traten de estructurar uno con ese que sí cumpla con el resto. Sí. Perfecto. El objetivo estratégico es, aquí me equivoco, dar a conocer las funciones propias de la entidad, la misión y la visión. Y ¿Ese es el objetivo del estratégico o del proceso? pues mi compañero dice que el estratégico. Ah, bueno, entonces, Y el listo. objetivo del proceso, acercar a la ciudadanía al control fiscal. Así nomás está, tal cual como dice ahí. No, en la entidad eso es más complejo, pero nosotros lo estamos... Ah, bueno. No, la idea es que nosotros, ojalá, de pronto, y en la página web no está al menos el estratégico publicado. Al menos el estratégico y cojan un estratégico y le revisan qué características sí cumple del SMART. Participación ciudadana. Sí, relacionado con el tema. Correcto. Que tenga los interrogantes qué, cómo,
qué, cuánto, cómo, para qué y cuándo. Ahí hay un objetivo. A ver. Ejercer la función de vigilancia. Tomen como ejemplo ese y le hacen la revisión. No, ya en este caso sería otro. Este es de otra área, ¿no? ¿Este de qué área es? Súper. Es un objetivo estratégico. Súper. Lo pueden analizar. Sí, sí. 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 ¿Cierto? Sí. Uno de los objetivos del Ministerio de Salud está definido como de este objetivo. Ok, ahí está diciendo una sola cosa de las 5. ¿El qué? ¿El qué? Le hace falta todo el resto. No, pero ese es un Hay que- objetivo que ahí solo dice el qué. Ahí solo dice el qué. Si usted, o sea, cojan el objetivo completo, si está publicado en la página web o algo, cójalo completo y lo transcriben ahí, para que de pronto tenga alguna otra característica. Sí, señor, sí, Salió un poquito del tema. sí, A ver, yo estoy mirando el tema de control fiscal interno ajá, para la Auditoría General de la República. ajá, Yo tengo una consultoría sobre ese tema. ajá, Lo que pasa es que me quedo con una duda cuando empiezo a revisar todo, porque yo ya revisé todo el tema del mes y las normas y entonces bueno, pero yo veo que cuando hacen el trabajo las auditorías y las contralorías, entonces no miden primero, no hacen la evaluación primero del control interno. Pues el control interno fiscal pues son los procesos, los recursos, pero no miden el control interno. Yo digo, entonces, ¿cómo formulan las pruebas? ¿Hasta dónde pueden ir? Porque yo digo, si se evalúa el control interno primero, pues si el control interno funciona bien, pues yo no tengo que extenderme tanto en Así mi trabajo es, de campo. así es, así Pero es. así no se hace. Entonces yo digo, puta, pero ¿cómo están haciendo este tema? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. O sea, lo que veo es que se llegan y piden el informe de control interno, de la oficina de control interno. Entonces llegan y cogen, y van y revisan eso. Pero venga. Porque no lo están haciendo como lo, no están Exacto. haciendo eso allá. Sí. No lo están haciendo. Yo digo, pero entonces, ¿cómo se puede hacer una auditoría si usted no evalúa el control interno de la entidad donde va? Tal cual. Pero primero necesito saber para dónde va la entidad, por eso yo miro los objetivos estratégicos. Exactamente. Luego, para dónde va el proceso o el tema que voy a evaluar. Claro, porque es que lo que yo digo es, si uno sabe cuál es el objetivo claro de esa entidad, pues también qué controles quiero probar. ¿De acuerdo? Así Sí, es. porque no los va a probar todos. Así, los no, que yo no los voy a probar probar todos. Pero sí, o sea, los que están enfocados a cubrir ese objetivo de la entidad, o sea, los más, ¿cómo los definiría uno esos riesgos? Los más relevantes. Sí, sí, los más los relevantes. más relevantes, Así es, ¿sí o no? así es. Pero yo digo, pues entonces las entidades como que vuelven a hacer la misma auditoría de ese. No, no. Están Está- chuleando nomás. A ver, Los objetivos estratégicos deben tener esta, sí, señora. esta metodología Sí. y debe estar Explícita. textualmente, Sí. textualmente que se quiere, Sí, o sea, cuánta o se quiere, Sí. por ejemplo, el tanto porcentaje, yo no me quedé pegando. sí, claro. En Mira, términos de tenemos porcentaje. la Dale. Fuerza Aérea. Estamos diciendo que mejorar el clima organizacional. Aquí no está diciendo cuánto No, queremos no dice cuánto. mejorar, Pues- pero entonces decimos, no, pues está implícito, No. se sobreentiende. No, tiene que estar explícito. Entonces, si dice que, porque es mejorar el clima organizacional, a través de, ese a través de, es el cómo. Sí, pero entonces el cuánto está ahí, medir el clima organizacional a todas las fuerzas, Ese sería cuánto. ese sería el cuánto que hace falta acá. Correcto. Entonces aquí en la propuesta de ajuste ustedes lo van a colocar.
¿Cómo van? Ajá. Ok, proporcionar bienes y servicios para el desarrollo de operaciones multidimensionales y proteger el componente físico del poder aéreo. Ahí está diciendo una sola cosa. Dice el qué. ¿El qué y el para qué? ¿El para qué cuál es? Para el desarrollo de operaciones multidimensionales. Y proteger el componente. ¿Qué es proporcionar bienes y servicios y el para qué es el desarrollo de operaciones? Válido, válido, sí señor. Válido, sí señor. De acuerdo. Le hace falta cuánto, le hace falta a través de qué y le hace falta cuándo. Entonces aquí pueden estructurar ese mismo, pero ya cumpliendo el resto. Y lo otro, ya teniendo acá el para qué, que es para el desarrollo de operaciones multidimensionales, ¿qué es el riesgo, lo peor que le puede ocurrir acá a ese desarrollo de operación? Correcto, entonces, pero simplemente teniendo en cuenta los vicios de redacción en los que no se debe caer para el riesgo, y listo, y ese es el riesgo. A ver. Afianzar la responsabilidad administrativa de la fuerza para hacer una organización administrativa con responsabilidad y transparencia. Ok, entonces, con responsabilidad y transparencia. ¿Qué cumple y qué no cumple? Aquí les falta un chulito, simplemente el chulito o la X. O sea, sí cumple con específico y sí cumple con cuándo. De acuerdo con lo que me estás diciendo acá, sí cumple con el cuándo, pero yo no lo veo. Bueno, no hay lío. Dice, afianzar la responsabilidad administrativa de la fuerza. Ok. Ese se supone que es ¿qué? ¿Cuál característica? Afianzar la responsabilidad, ¿qué característica es? Entonces ese sería la S de específico. Ok. Para hacer una organización administrativa con responsabilidad y transparencia. Ese es el para qué. Solamente cumple con dos. ¿Con qué y para qué? Ok, entonces aquí, exacto, no cumple. Y esta, la propuesta, afianzar la responsabilidad administrativa al año 2030. Perfecto. Optimizando la gestión de los recursos para hacer una organización administrativa con responsabilidad y transparencia, ¿de acuerdo? Mediante la ejecución del presupuesto. Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora, acá hay una cosa, el riesgo. Resulta que ustedes, el para qué, dicen ser una organización con responsabilidad y transparencia. Lo contrario de la transparencia, la corrupción, válido, válido, válido. Y aquí lo otro sería irresponsabilidad. Entonces aquí corrupción administrativa o algo así y ya. Muy bien, el ejercicio quedó hecho, muy bien. Sí. De acuerdo, pero ejercer la función de vigilancia de la gestión fiscal en la modalidad más aconsejable, ok, de acuerdo a las modalidades que haya. Ese es el cómo. Mediante los sistemas de gestión, ese también es el cómo, de control financiero, de gestión y de resultados. En desarrollo de los principios de eficiencia, economía y equidad. O sea que el para qué, ¿cuál es el para qué en este? Los resultados. Evaluar la gestión de resultados. No, ejercer la función de vigilancia es el qué hacen. Es qué hacen. Evaluar la gestión, ¿para qué? Para evaluar la gestión y resultados de las entidades públicas.
de los huecos de Sí. Para evaluar la gestión de las Sí, entidades vigilantes. aquí en este caso nuestro sería para evaluar la gestión de resultados de los huecos de control nuestro. Ejercer la función de vigilancia de la gestión fiscal, ese es el que hace. En la modalidad más aconsejable mediante sistemas de control financiero de gestión y resultados, ese es el cómo. En desarrollo de los principios de eficiencia, economía y equidad, ¿este no será el para qué? Medir o evaluar el cumplimiento de la eficiencia, economía y equidad. Y que, bueno, o sea, aquí hace falta cuándo y cuánto. Entonces, el cuánto, uno puede decir, ejercer la función de vigilancia de la gestión fiscal en la totalidad o en el 100% del plan anual de auditorías o del programa anual de auditorías. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya tengo, o en un 90-95%. No, tiene que ser explícito. Tiene que ser explícito. Y luego, ¿cuándo? Anualmente. O por vigencia, hasta el 2020 y tanto, si quiero decir, o si no, no es necesario. Pero sí puedo dejar, ¿de acuerdo? Y ya, ahí quedaron las 5 características. No, se lo pueden llevar como ejemplo. No, el medible es, voy a ejercer la función de vigilancia de la gestión fiscal durante a la totalidad de entidades programadas para la vigencia. Ahí ya dije cuántas. ¿De acuerdo? Plan General de Auditorías. Y el alcanzable, no, es que alcanzable es cómo. Acuérdense, específico es qué. Medible es cuánto. Alcanzable es cómo. Relevante para qué. Y el tiempo es cuándo. Temporal es cuándo. Bueno, si aquí ya tienen el objetivo con las características, sabiendo que el para qué es medir el desarrollo de los principios de eficiencia, economía y equidad, ¿cuál sería el riesgo o lo contrario de esto? O sea, porque la idea aquí es identificar el riesgo. El riesgo más importante que es el riesgo al para qué. Y aquel. Pero resulta que el riesgo es el mío como entidad. Yo soy la auditoría general. Que no se cumple el 100% ni de... Pero ese que no se cumpla al 100%, primero tiene un vicio de redacción, que fue lo que dijimos nosotros, pero entonces se le da la vuelta para que la redacción suene mejor. Listo. Entonces digamos incumplimiento al PGA. Pero ese incumplimiento al PGA es el riesgo al cuánto, porque yo voy a cumplir la totalidad de auditorías planteadas en el PGA. Pero al para qué, resulta que el para qué es para que haya, no sé, contribuir a la evaluación de la eficiencia, economía y equidad en las entidades públicas, sujetas de control. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Puede ser. Entonces acá ustedes, el riesgo puede ser algo así como detrimento de la eficiencia, economía y equidad en las entidades públicas a través de actos de corrupción, por ejemplo. Entonces, el T es cuándo, la T, ¿cuándo? La R, ¿para qué? La A, ¿cómo? La M, ¿cuánto? Y la S, ¿qué? ¿Vale? Bueno. Buenas. Ya vamos a terminar aquí el ejercicio. Vamos a simplemente a retroalimentar. Miren, pasé por varias mesas, me di cuenta de varios ejercicios interesantes. Les asesoré en algunos para mirar qué se podía corregir. Simplemente para que tengan presente, yo necesito saber para dónde voy el objetivo. ¿Para qué? Para así mismo identificar bien el riesgo. Estos ejercicios ayudan a que en las entidades yo pueda llegar con mayor propiedad a revisar
o a contribuir a la construcción de los objetivos, los riesgos, etcétera, la auditoría y demás, los controles. Eso me sirve, me ayuda. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.